Es muy grato para mí estar dentro de este congreso titulado Venezuela, tensiones, conflicto y paz. Y sobre todo en poder compartir con ustedes un trabajo con el título de Venezuela, control y caos. Esta ponencia está de alguna forma íntimamente ligada con un seminario que dicté el año pasado titulado El ojo del poder, la teoría pagnótica de Michel Foucault. En ese seminario analizamos básicamente dos obras. Una, Vigilar y castigar, de 1975 y escrita por Michel Foucault, y la otra 1984 de George Orwell, escrita en 1948. En estas obras, de alguna manera, tratamos de identificar dos construcciones teóricas: una, lo pagnótico, en la obra de Foucault, por supuesto, y lo distópico como herramienta para interpretar sociedades no deseables o contrarias a una utopía, a algo ideal como sociedad, que la vamos a reflejar en una obra como la de 1984. En estas obras, de alguna forma, hemos tratado de ver lo que ha sido toda la crítica al proyecto de modernidad iniciado por los ilustrados, y que de alguna manera también fue duramente criticada por lo que se conoce como la teoría crítica racionalista. Sin embargo, estas dos obras nos han permitido a nosotros, además, evaluar de alguna manera lo que está sucediendo en Venezuela, o dicho de otra forma, problematizar todo lo que ha acontecido en Venezuela a partir de 1999, cuando llega al poder Hugo Rafael Chávez Frías, y comienza todo un proceso iniciándose con el cambio de la Constitución de la República Venezolana de Venezuela por una Constitución que cambia el nombre a República Bolivariana de Venezuela. En estos años, de alguna manera, han existido cambios importantes de evaluar, y que a veces a las personas que están fuera de nuestro país se les hace difícil entender cómo se puede hablar por una parte de control y caos, y por otra de caos, siendo ambas contradictorias. De alguna manera, esta ponencia busca tratar de explicar cómo pueden tener cabida en una misma sociedad dos formas de explicación que son, desde el punto de vista lógico, contradictorias. Ok. Dándole sentido a la teoría crítica, primeramente vamos a analizar lo que viene siendo la teoría crítica, el método nietzscheano y la discontinuidad histórica como fundamentos dentro de la obra de Michel Foucault, y específicamente en la obra Vigilar y castigar. Como un segundo punto, vamos a desarrollar el proceso, bien sea el proceso visto desde dos puntos. Uno, el proceso que se dio para que se construyera una sociedad panóptica, y otro, el proceso que se ha dado para lo que actualmente está sucediendo en Venezuela. El tercer punto lo trabajaríamos como la crítica en la cuerda floja, tratando de utilizando esta metáfora para explicar la tensión que puede existir para que se dé de alguna forma un equilibrio, y no caer en el desequilibrio que puede darse entre formas: una sociedad altamente tecnificada, una sociedad de control y caos, o sencillamente
una existencia completamente caotizada. Y por último, vamos a tratar de ver qué aspectos dentro de cualquiera de estas sociedades o de cualquiera de estas formas de existencia se puede entender lo indoblegable, lo que de alguna manera siempre va a permitir que el hombre o la sociedad tenga cierta forma, tenga una posibilidad de esperanza para de alguna manera sondear este tipo de formas de poder. Entonces vamos a comenzar con explicar un poco en el contexto que Michel Foucault escribió su obra Vigilar y Castigar. Ciertamente para Foucault van a ser muy importantes vamos a decirlo así, las influencias que pudo haber recibido de lo que se conoce como la teoría crítica al racionalismo, que nosotros en esta investigación estamos ubicando a partir de Max Weber, y como una continuidad al pensamiento de Weber está la escuela de Frankfurt. Ambas, tanto Weber como la escuela de Frankfurt, van a ser reconocidos por Foucault como parte muy importante dentro de sus influencias. El otro autor que hay que de alguna manera tener en cuenta para entender esta obra es a Friedrich Nietzsche, justamente con el problema del acontecimiento, o mejor dicho, con la posibilidad del devenir siempre constante, en cambio, o sea, la sociedad siempre cambia, siempre es un devenir que de alguna forma tiene que ver con procesos no continuos, sino que son procesos que se van a dar de manera aleatoria, de forma innovadora, como quieran ustedes decirle. El acontecimiento siempre es algo inesperado. Foucault de hecho le va a llamar a ello el rayo, ¿sabe? Muy similar a como lo hacía Nietzsche, el rayo, algo que aparece de forma momentánea. Y por último tenemos dos autores muy caros para Foucault, como vienen a ser Gaston Bachelard y Georges Cangerger, a los que Foucault va a estar muy cercano en cuanto a que la historia es discontinua. Expliquémonos mejor. Ciertamente para estos autores el progreso no es continuo, sencillamente hay momentos en que se interrumpe, o sea que la historia no es una historia, no hay una teleología dentro de la historia, sino que la historia sufre momentos de cambio y esos cambios son mutaciones, ¿no? Allí de alguna forma podemos ver el vínculo que tienen con Nietzsche en cuanto al concepto de acontecimiento. En ese aspecto, Michel Foucault va a recoger, vamos a decirlo así, la teoría crítica, el racionalismo por un lado, el acontecimiento en Nietzsche, y sobre todo a partir de un acercamiento metodológico a lo real, como viene a ser el método arqueológico, como la arqueología, como forma de acercamiento metodológico de Foucault. Y por último, esta discontinuidad dentro de la historia, que obviamente va en contra de todo lo que puede ser la tradición teleológica o progresista y continua, que de alguna manera está presente en los postulados de la sociedad occidental y recogidos básicamente por todo lo que va a ser la ilustración y por supuesto por los teóricos de la modernidad. Entonces, dentro de ese contexto es que podemos entender el concepto de Foucault de las epistemes. Las epistemes vienen a ser formas de comprender a la sociedad occidental no como una línea continua, sino como momentos que crean rupturas y por lo tanto crean nuevas epistemes. ¿Qué es una episteme para Foucault? Para Foucault una episteme viene a ser una forma, una ruptura, una discontinuidad con lo que venía sucediendo en la episteme anterior. Expliquémonos mejor. Para Foucault
cada episteme tiene una lógica, y esa lógica va a construir unos saberes específicos. En la lógica clásica, todo va a estar relacionado, todo de alguna manera, todo el conocimiento, todos los saberes y por lo tanto el poder va a estar relacionado con el concepto o la conceptualización de Dios, o sea, de lo infinito, y el hombre va a ser como un accesorio, una segunda forma, o mejor dicho, va a estar relacionado con el concepto básico, que en este caso sería Dios. Por su parte, en la episteme moderna, realmente el objeto de estudio ya no va a ser Dios, sino que el objeto de estudio va a ser el hombre. Y en tal sentido, el hombre como tal es el que va a construirse a partir de diferentes saberes. Para Foucault, el hombre es una invención básicamente de las disciplinas, de las disciplinas humanas o de las disciplinas sociales, que tienen como fundamento que la finitud del hombre, y ya no les va, vamos a decirlo así, ya el hombre no tiene importancia en sus dos misterios, como nace o como muere, sino que el misterio, o mejor dicho, su objeto es disponer de la existencia del hombre desde el momento en que nace hasta el momento que muere. O sea, hablar de Foucault de que ya no existe un poder, ya no es el poder soberano como en la episteme clásica, sino que los poderes van a ser acéfalos y de alguna manera se van a difuminar en toda la sociedad a partir de disciplinas como la psicología, la sociología, la antropología y la criminología, entre otras. Ahora viene, vamos a explicar ahora un poco cómo va a trabajar Foucault eso dentro del libro, de su obra, mejor dicho, pero en este proceso, que es un proceso de 200 años, y que es un proceso muy lento, él va a ir de alguna manera decantando cómo ciertas situaciones que se daban en la episteme clásica no van a poder ser incluidas dentro de la nueva episteme. Y son todas aquellas cosas, o mejor dicho, son todas aquellas manifestaciones de los hombres que no tienen un sentido productivo. Entonces vamos a hablar por una serie de ilegalidades que que se daban en la sociedad clásica, pero que de alguna forma el soberano la permitía porque no atentaba al poder del soberano, sino que estas ilegalidades se daban entre sus mismas personas. Pero más adelante, cuando estas ilegalidades comienzan a manifestarse en contra de una nueva clase social, que es una clase emergente, como es la clase media, la burguesía, de donde también va a ser básicamente donde van a salir todos los nuevos disciplinas, o sea, las personas que van a adquirir esos títulos como nuevas disciplinas que van a permitir que todo esas ilegalidades de alguna manera no son compatibles con la nueva forma de concebir a la sociedad. Lo otro son las epidemias. Las epidemias como enfermedades. Las epidemias son enfermedades, básicamente. Estas epidemias diezman las posibilidades de las poblaciones de ser poblaciones productivas. Y de alguna manera es necesario implementar el concepto de salud, la salud como una forma de control también. Por último, aquellas personas que no hacen nada, como dice Foucault, lo subraya en casi toda la obra, estas son las personas con las que mayor problema les va a causar a todas las disciplinas, a todas estas nuevas disciplinas en su incipiente nacimiento. ¿Qué hacer con aquellas personas que realmente no hacen absolutamente nada dentro de la sociedad y que pueden de alguna manera contaminar a otros, o pueden ir a cometer ilegalidades, ¿no? Robos, hurtos, que de alguna manera no pueden llegar a ser, no tienen cabida, o no pueden ser dentro, no tienen razón de ser dentro del nuevo modelo social.
Entonces esto va a llevar a que a partir de esos insumos, de todas estas legalidades, ilegalidades, todas estas enfermedades, o todas estas personas que no hacen absolutamente nada, las disciplinas van a tender a tipificar, o sea, comenzar a tipificar. Una vez que tienen este conocimiento, van a tipificar esto, para luego poder acceder a lo que se conoce como el control, o sea, controlar, encauzar esta naturaleza de alguna manera impropia hacia lo que deseamos como sociedad, lo que desea la sociedad. Y por último, cuando las escuelas no pueden garantizar, o sea, esas instituciones previas no han podido garantizar que la persona se encauce, existe la cárcel. La cárcel es como el último recurso dentro de la sociedad, dentro de la modernidad. Sin embargo, en este sentido, la necesidad de crear esas instituciones es, para Foucault, buscar crear cuerpos dóciles y útiles a la sociedad. Pero ciertamente esto para nosotros fue muy importante, porque esto nos permitía preguntarnos si en Venezuela actualmente, a partir de que llega desde que llega el chavismo al poder en Venezuela, justamente nosotros teníamos una sociedad con muchísimos problemas, con muchísimas instituciones a reformar, a modificar, a mejorar, pero de alguna manera nosotros estábamos dentro de los parámetros de un país en vías de desarrollo, y por lo menos existía, la educación era gratuita en todos los niveles, la salud era garantizada también a ciertos puntos, por lo menos en Venezuela había políticas de vacunación muy importantes. Ciertamente todo lo que he venido diciendo hasta ahora tiene como objetivo dar el contexto a lo que de alguna manera está subyacente dentro de mis investigaciones. La metáfora de la cuerda floja, en que se pueden convertir las críticas. Yo considero que las críticas dentro del mundo occidental han sido el gran factor dinamizador para que se den cambios, para que se dé el progreso, para que fomentemos ideales como la libertad, como la democracia, como la república. Han sido fundamentales para ese espíritu creador del ser humano. Orwell nos decía en relación a 1984. Quiere describir las perversiones a las que se ve expuesta una economía centralizada y que ya han sido realizadas parcialmente por el comunismo y el fascismo. Yo no creo que el género de sociedad que describo vaya a suceder forzosamente, pero lo que sí creo es que puede ocurrir algo parecido. También creo que las ideas totalitarias han echado raíces en los cerebros de los intelectuales en todas partes del mundo y he intentado llevar estas ideas hasta sus lógicas consecuencias. Queremos despedirnos con estas esperanzadoras palabras de Huxley. Por fortuna, como ha señalado Alfred North Whitehead, el orden moral del universo consiste precisamente en el hecho de que el mal sea estultificante por sí mismo. Cuando el mal se le da rienda suelta, ya sea por parte de los individuos, ya sea por parte de las sociedades, siempre termina por cometer suicidio. La naturaleza de este suicidio puede ser física o psíquica. Los individuos perversos, las sociedades perversas pueden ser literalmente exterminadas o reducidas a la impotencia por medio del simple agotamiento. En caso contrario, pueden alcanzar una condición si la orgía del mal y de la perversión se prolonga en exceso, de tal fatiga y de tal disgusto que se vean obligadas a sí mismas por una especie de reductio absurdo sanguinaria, a rendirse a la evidente verdad de que los hombres no son dioses, de que no pueden controlar el destino siquiera de su propio mundo hecho en casa, y de que la única vía hacia la paz, la felicidad y la libertad que tan ardientemente desean es mediante el saber y la obediencia a las leyes del cosmos, más amplio del cosmos no humano. Muchísimas gracias.